Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Completos en Jesús. Nada se puede añadir a lo que ya está completo. Toda persona tiene que vaciarse de lo que es para llenarse de la verdad. Del mundo salimos con tantos engaños, con tantas mentiras y con tantas cosas. Y salimos engañados, y salimos para engañar. Pero bendito sea el Señor, que Él abrió nuestro entendimiento, conocimos el verdadero Evangelio, conocimos a quién es el autor del Evangelio, y entonces cambió nuestra vida. Salimos de ese engaño, y ahora también queremos sacar a todos los que viven engañados. En Jesús hallamos la única verdad absoluta. En el mundo tenemos un sinfín de verdades que son relativas, pero Jesús es esa verdad absoluta. En los versículos antes, que habla de las filosofías y huecas sutilezas, tradición de los hombres, rudimentos del mundo y no según el Señor. Esto es lo que está rondando el mundo hoy día en el aspecto religioso. Encontramos a mucha gente que realmente solamente han aprendido a leer la Biblia y no conocen al Dios de la Biblia. Y de esa manera, sin tener una experiencia de haber nacido de nuevo, quieren empezar a ser grandes predicadores. De tal manera que se arman de filosofías, esas huecas sutilezas, trampas que arman para engañar a la gente, tradiciones de los hombres, trayéndolas como partes fundamentales, esos principios, doctrinas del mundo, acarreándolas. Solamente lo que hacen es darles un pequeño maquillaje, pero es la misma doctrina traída desde Roma, solamente con un maquillaje diferente, un rótulo diferente, y eso es todo. Pero él llega a la misma conclusión. Filosofías, sencillamente tiene a la gente metida en esas creencias que hasta los que estudian dicen teología, son filosofías huecas las que están estudiando, y esas sutilezas para trampas, para engañar a otros. De tal manera que todos estamos acostumbrados a ver ese tipo de enseñanzas, cosas sin fundamento, que son esas filosofías. Y las sutilezas huecas, filosofía se agrupa en enseñanzas y composiciones de palabreros sin espíritu. Las huecas sutilezas, composiciones humanas sin fundamento, sino la sutileza de personas que traicionan la palabra de Dios para engañar a otros, lo cual se convierte en una verdadera mentira. Hay gente que les encanta engañar a otras y sacar conclusiones propias, y luego tergiversar la palabra de Dios, y luego hacer una mezcla de mitad de mentira, mitad de verdad, y crearon nueva enseñanza. El mensaje verdadero dice que en Jesús está toda la plenitud de la deidad. La deidad está en su cuerpo. Cuando hablamos de la deidad, estamos hablando de la plenitud del Espíritu Santo, quien es Dios en lo absoluto. Y el Espíritu Santo es el que estaba morando en el cuerpo humano de Jesús, de tal manera que esto es lo que lo hace a él ser Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La Biblia, que es la palabra autorizada de Dios, según dice 2 Corintios 5, 19, 20, Dios estaba en Jesús reconciliando consigo al mundo, y de esa manera nos dio a nosotros la palabra de reconciliación, como si Dios está rogando a la gente por medio nuestro.
Dios estaba en Jesús, no estaba con Jesús, sino en Jesús, dentro de él. Lo mismo lo dice el mismo Señor en Juan 14, 9 al 14. Cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice, tanto tiempo he estado con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto al que me envió, porque el Padre mora en mí. Entonces, el Espíritu Santo estaba morando en Jesús. Jesús es realmente el cuerpo humano en el cual Dios se está ocultando. Jesús no es una parte de la deidad, sino en él está toda la plenitud de la deidad. Hay por allí en algunos libros que donde sacan un triángulo, y en ese triángulo se compone de 3 piezas. Una pieza es el Padre, la otra es el Hijo y la otra es el Espíritu Santo. Y en medio le ponen Dios. Los bautistas son especialistas en esto. Y luego ha recorrido por muchos y en la memoria de muchos, ahí está, que ese es Dios, ese triángulo. Y ese triángulo sin una pieza deja de ser Dios. De tal manera que ellos dicen que Jesús es parte de la deidad. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que en Jesús está toda la plenitud de la deidad. Jesús no es parte de la deidad. En él descansa la plenitud de la deidad. El Espíritu Santo, que es Dios, moraba en Jesús, de tal manera que por esta razón podía perdonar a los hombres de sus pecados. Podía también abrir los ojos al ciego. Podía también hacer hablar al mudo. También podía hacer oír al sordo, levantar al paralítico y levantar muertos. Atribuciones que solamente se le dan a Dios. La ley judía es lo que dice. ¿Quién puede abrir los ojos a un ciego de nacimiento? Solamente Dios. Jesús lo hizo. ¿Quién puede abrir los oídos de un sordo de nacimiento? Solo Dios. Jesús lo hizo. ¿Quién puede levantar un paralítico de nacimiento? Solo Dios. Jesús lo hizo. ¿Quién puede levantar a un muerto? Solamente Dios. Jesús lo hizo. Si Él hizo estos milagros, son prerrogativas divinas que solo a Él le pertenecen. La Biblia, que es esa palabra autorizada, nos enseña que en Jesús está toda la plenitud de la deidad. La deidad lo encontramos en Dios. Muchas veces encontramos esta palabra en interpretaciones, aún en los diccionarios. Deidad, igual o versus divinidad. Pero divinidad es una cosa y deidad es otra. La divinidad estaba en Jesús desde el momento en que fue engendrado. La deidad vino a morar en él el día que fue bautizado en agua. La divinidad Jesús la comparte con los creyentes de su nombre. La deidad no la comparte con nadie. ¿Por qué? Su cuerpo era divino, sin pecado, desde su engendro. Y por eso hallamos ahí en su divinidad. Pero la deidad vino a morar en él aquel momento cuando fue justificado por el Espíritu, que nos dice Mateo capítulo 3, verso 17. Todos los del nombre de Jesús estamos completos en él. Realmente, cuando encontramos la deidad ocupó el cuerpo humano del Señor desde el momento en que Él fue bautizado. Dios se creó ese cuerpo para manifestarse a los seres humanos. Todos los del nombre de Jesús estamos completos en Él. Los cristianos genuinos que dependen de Él, estamos completos en Él. El ser humano por sí mismo es un ser incompleto. Es un ser incompleto. Pero Dios dejó un vacío en su ser desde la creación. Un vacío que no puede ser lleno con nada de este mundo, ni con mucho dinero, ni con mucha fama,
ni con muchos placeres. Jamás llena ese vacío. Ese vacío Dios se lo dejó al hombre desde la creación con el propósito de que el hombre o el ser humano sienta la necesidad de Dios. Y ese es el vacío que todo mundo siente y que algunas veces quiere llenarlo con las cosas de este mundo. Y por mucho que se esfuerce, por mucho que se divague, lo que va haciendo es perdiendo más y el vacío se va haciendo más grande. De tal manera que usted puede preguntarle a cualquier persona que se ha extraviado tras los vicios, tras los placeres del mundo, si ha llenado ese vacío, y le va a decir que no, porque ese vacío está especialmente para el Señor. Si nosotros somos seres incompletos, cuando venimos al Señor, es cuando estamos completos en Él. En Él, en Jesús, estamos completos. Aunque en lo humano seamos imperfectos, en Jesús somos perfectos. En Jesús llegamos a ser perfectos porque estamos completos en Jesús. Yo creo que todos saben qué es estar completo, qué es estar satisfecho, qué es estar pleno. Es cuando realmente estamos satisfechos, y por eso nosotros no buscamos a otro Dios adelante de Jesús, ni a la par de Jesús, ni atrás de Jesús. Él es todo para nosotros. ¿Por qué? Él ha llenado todo el vacío de nuestro ser. Lo completo es aquello que dijimos cuando nada nos falta, ni nada nos sobra. De tal manera que entonces, si estamos completos en el Señor, estamos satisfechos. Yo estoy feliz con mi Señor. Yo estoy completo en Jesús. Yo no necesito a otro Dios más. Pero ¿por qué es que la gente tiene tantos dioses? Por si este le falla, ahí está el otro y el otro. Y pueden tener todos los ídolos del mundo y nunca van a sentir que ese vacío está completo. ¿Por qué? Son dioses muertos. El único que llena ese vacío es el Señor. El ser humano es un ser incompleto. Y esta es la razón por qué el ser humano busca llenar ese vacío, que solamente Jesús puede llenarlo. Y gracias a Dios, todos aquellos hermanos que han sido bautizados en el nombre de Jesús, que han recibido el Espíritu Santo, los oímos testificar y decir: hermano, ahora estoy completo en el Señor. Hoy estoy satisfecho en el Señor. Él es la cabeza de todo principado y potestad. Jesús es la cabeza de esta nueva creación, donde todo el creyente que quiere pertenecer a esta nueva creación tiene que nacer de nuevo, siendo bautizado en el nombre de Jesús, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar en el camino del Señor. Es la manera para ser parte de esta nueva creación. La creación traída por Adán está realmente rechazada. Necesita nacer de nuevo el hombre y la mujer para poder tener comunión con Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo para pertenecer a esa nueva creación. En el libro de las Revelaciones se halla 9 cosas nuevas. Primero, gente nueva. Esa gente que nació de nuevo. Cielo nuevo y tierra nueva. También una nueva Jerusalén, un tabernáculo nuevo, un cielo nuevo, y también encontramos una esposa nueva del Cordero, la nueva luz, un paraíso nuevo, un mar de vidrio, todo nuevo. Pero aquí empieza el Señor con gente nueva que participe de esta bendición. ¿Quieres nacer de nuevo? Invoca el nombre de Jesús para remisión de tus pecados, reconócele como tu Dios, recibe el don del Espíritu Santo y entonces dirás: Jesús